Informes oficiales recientes han revelado que grupos provenientes de América Latina se encuentran luchando en el frente de batalla en Ucrania, pero del lado de las tropas rusas. Estos reportes también revelaron que podrían no ser casos aislados, sino una presunta red privada de reclutamiento en esta región de América Latina. Pero ¿quiénes están detrás de toda esta trama? ¿Qué países estarían involucrados? ¿Y qué ha declarado al respecto el gobierno ruso sobre esto? Bueno, pues de eso vamos a hablar en los siguientes minutos, y es que el gobierno cubano acaba de revelar informes secretos sobre el desmantelamiento de una red que presuntamente se dedicaba a llevar a cubanos a Rusia como soldados a la guerra en Ucrania. Incluso el propio Ministerio del Interior de Cuba hizo el anuncio y desvinculó a la isla de patrocinar esta actividad, a la que incluso calificó de ilegal y sin el consentimiento del gobierno cubano, según la declaración que nos hicieron saber. Bueno, pero aquí está un punto interesante. Las revelaciones se dieron solo justo después de que dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vega Díaz, acusara públicamente en redes sociales que había sido llevado a Rusia por una red de reclutadores o traficantes con la promesa de trabajar allá como albañiles, pero dice que una vez que estuvieron allá se les pidió que se unieran a las fuerzas militares rusas. Vamos a ver más adelante en qué terminaron estas acusaciones. Entonces, ¿hablamos de un desmantelamiento o de una red de tráfico de personas como lo están anunciando? Muchos medios de comunicación lo dijeron así. ¿O es más bien un deslinde público del gobierno cubano frente a estas acusaciones en redes sociales de estos dos jóvenes? ¿Es una operación aislada? ¿O existe esta misma campaña de reclutamiento en más países de América Latina para enlistar a nuevos reclutas para el ejército ruso? Bueno, algo que tenemos que tomar en cuenta es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba hizo este comunicado con una sensación, la verdad, de que parece como si el objetivo principal, por la forma de redacción, fuera más bien de deslindarse, enfatizando que ellos no tenían nada que ver con esa cuestión, con ese conflicto. Pero antes de sumergirnos en los detalles, déjenme presentarles algunos datos. De hecho, ¿sabían ustedes que en el 2019 28,000 cubanos entraron en Rusia? Gracias a la política de visa de Rusia que exime a los cubanos de necesitar una. Este número ha estado en aumento. Pero aquí está otro dato interesante. No se sabe cuántos de estos 28,000 cubanos han decidido quedarse permanentemente en suelo ruso. Y es cierto que muchos países latinoamericanos mantienen relaciones bilaterales con Rusia, pero aquí hay algo que decir. Cuando se trata de migración, Cuba es el favorito de Moscú. Y el origen de esa conexión se remonta a los tiempos de la Guerra Fría, cuando Cuba y la entonces Unión Soviética mantenían fuertes vínculos. Y luego, bueno, pues ya sabemos que la URSS se desmoronó. Pero aún así, la relación entre Rusia y Cuba se mantuvo y se hizo más sólida durante las últimas épocas. Por ejemplo, en octubre del 2019, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Vladimir Putin, el presidente de Rusia, firmaron una serie de acuerdos bilaterales, y entre esos acuerdos se encontraban sectores claves como por ejemplo el ferrocarril, la electricidad, y aquí viene la parte interesante: facilidades migratorias para los cubanos. ¿Qué significan estas facilidades migratorias? Bueno, si eres cubano, no necesitas visa para entrar a Rusia. Pero volvamos al caso de los jóvenes cubanos. Los dos dijeron que firmaron documentos y que se les prometió un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero que después de eso se encontraron en medio de un conflicto armado. Aparentemente la persona que los contactó en Cuba les dijo que estaban firmados para ir a trabajos de construcción, pero llegando allá les ofrecieron enlistarse en el ejército. Bueno, ¿qué han dicho sobre esto las autoridades rusas? Pues aún no tenemos una declaración oficial del gobierno ruso sobre la presencia de soldados cubanos en su ejército bajo falsas promesas, pero aquí está el detalle que hay que destacar. De hecho, en mayo se supo que varios cubanos residentes en Rusia sí se habían inscrito en el ejército ruso. ¿Por qué? Bueno, Moscú ofreció ciudadanía de forma rápida a todos los extranjeros y a las familias de los extranjeros
que se inscribieran en el ejército ruso. Pero la cuestión no es solo el reclutamiento en sí, sino también la cuestión que se gira alrededor de esto por otros medios, que aparece de la nada, se convierte en una especie de narrativa en las redes sociales y de repente comienzan a especular o a hacer preguntas sobre si los gobiernos están involucrados en este reclutamiento de sus ciudadanos para ir a luchar a Ucrania. Y como ustedes se imaginan, esto es una papa caliente que nadie en Latinoamérica quiere tocar oficialmente. Y si es Cuba, sobre todo, que es otra pregunta que se están haciendo ahora los medios de comunicación, si es Cuba el único país de América Latina donde se están reclutando soldados para las tropas rusas y qué evidencias hay. Bueno, por lo pronto, amigos, hubo algo interesante. Después de que se encendió la chispa en los medios y las redes sociales estallaron, el gobierno cubano salió a decir que actuaría de manera energética contra quien desde el territorio cubano participara en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo. Pero si Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania, como insiste en el comunicado, la pregunta que muchos medios de comunicación están comenzando a hacer es cómo es que han salido de la isla con destino a Rusia los cubanos. Ustedes saben que no es fácil para un cubano común abandonar la isla, desde conseguir su transporte hasta costear un vuelo hasta Moscú. Pero, ¿qué dicen los medios rusos sobre esta información? Bueno, hablemos de Ryazán, una ciudad que está ubicada a unos 230 kilómetros al sur de Moscú, donde operan varias bases militares. En esta región, según el propio portal de noticias ruso Ryazan Gazette, ciudadanos cubanos están, y lo dicen así, heroicamente uniéndose a las filas militares que combaten en territorio ucraniano. Y les ofrecen una paga de $5,000 estadounidenses. Tiene sentido porque ahora les voy a decir otras campañas de reclutamiento que también sostiene Rusia en otras partes. Eso es lo que ofrece el gobierno ruso y la provincia de Ryazán. Entonces, la pregunta ¿es esto una operación estatal, oficial o no lo es? ¿Y qué pasa cuando los tratos hechos no son lo que parecen? No se trata solo de $5,000. Aquí hay otra pista. Un decreto presidencial ruso que no pasó desapercibido. Recientemente Putin expidió un decreto que, como les decía, facilita la ciudadanía rusa a los extranjeros que estén dispuestos a unirse como soldados para la campaña en Ucrania. Algo extraño en esta historia, amigos, es que, según diversas fuentes, como incluso la BBC, Adolf Velázquez García, uno de los dos cubanos que acusaron esto en redes sociales, finalmente dijo que no fue reclutado debido a que solo tenía un riñón. Quiere decir que hay algo aquí que parece no estar en duda en todas las versiones que circulan, El reclutamiento de hispanos de América Latina que están peleando en el frente de batalla en Ucrania. Según la BBC, familiares de estos jóvenes luego dijeron que fueron persuadidos por dos mujeres y que una de ellas era de nacionalidad rusa para firmar contratos. Ahora, hay que hacer una pausa aquí. ¿Cómo es posible que esto ocurra en un país como Rusia, en donde el reclutamiento militar es un asunto de altísimos y rigurosos estándares de procedimientos para seleccionar como soldado ruso? ¿Estamos hablando de una operación directa del gobierno ruso o de un sistema de reclutamiento de grupos como los Wagner, que aprovechan este vacío legal y las facilidades migratorias? Bueno, lo que es cierto, amigos, es que hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial del gobierno ruso sobre la presencia de soldados cubanos en el ejército, pero los medios rusos sí los han señalado, los han fotografiado, incluso han dicho que su papel ha sido heroico en el conflicto. Pero ya hay demasiados indicios, incluso de fuentes, como les decía, rusas que confirman su presencia. Y déjenme recordarles algo importante. Tiene muchísima lógica. Si analizamos que Rusia no es el único país en el que se están reclutando extranjeros para luchar en Ucrania. Hay numerosísimos informes que hablan de soldados extranjeros voluntarios luchando también a favor de Kiev. Y no olvidemos al grupo de los Wagner, una fuerza militar que opera en Rusia y en muchas otras partes y que ha estado presente en Ucrania y en otros rincones del mundo. Según el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra, en marzo del 2022, Rusia anunció precisamente su disposición para reunir en Ucrania a 16,000 combatientes de Oriente Medio. Y también hay otros casos que ni siquiera tienen pena, por cierto, en querer ocultar,
ahí no les da vergüenza, salen y lo dicen, de mercenarios reclutando también en América Latina, ¿eh? ¿Recuerdan el caso de la Legión Extranjera Francesa? Nomás que de eso no se habla mucho. No, porque ¿verdad? no conviene. No porque no conviene. ¿Qué te parece, Alba? Francia reclutando mercenarios en América Latina. Claro, y como dicen aquí en el chat que dice nuestro amigo o amiga, Justice 2222, ¿cuántos están haciendo lo mismo para Estados Unidos en esta misma guerra y en pasadas guerras? Exacto, y de hecho en Ucrania hay un video de japoneses que estaban Claro. luchando por Ucrania. O sea, exmiembros de la Yakuza. Exacto, justo. Son exmiembros de la Yakuza, lo que vendría siendo como... Ay, no puedo decir la palabra, pero ya saben el problema que tenemos en Latinoamérica. Sí, una mafia. Sí, pero no, y es que es una mafia que trata de blancas y sustancias prohibidas. Entonces, para borrarles el historial, los están mandando a Ucrania a combatir en Ucrania y están en el frente de guerra. No fue hablan, nota. Fue nota internacional. No hablan ucraniano, no hablan inglés. Ellos hablan japonés y tienen un traductor para el ucraniano. Entonces, ahí están y están combatiendo. Pero fue nota internacional, pero se cubrió muy poquito. O sea, un día, dos y pum, se acabó. Claro. Se le acabó el fuego. Pero a esta nota apenas le están empezando a echar va pólvora. a salir más jugo de esto. Porque, sí. Pero puede salir contraproducente, ¿eh? Porque mucha gente puede decir en América Latina dónde están en listas, ¿no? En el caso de Francia, Alba, ni siquiera tuvieron pena en decirlo. Que reclutan mercenarios de América Latina para mandarlos a pelear a... ¿Qué te gusta? Al Níger o vete a saber. Sí. Incluso el mismo candidato ecuatoriano Jan Topic ha dicho muchas veces que antes trabajaba como mercenario para la Legión Extranjera Francesa. Hemos visto cómo las naciones emplean fuerzas extranjeras, ciudadanos de otros lados que ni siquiera hablan su idioma, para avanzar en sus objetivos militares y exponer no a sus ciudadanos. Y aun cuando este momento se desconoce hasta ahora si hay más ciudadanos de otros países de América Latina reclutados hoy para luchar con las tropas rusas, es algo que no solo no se puede descartar, sino que hay una probabilidad cada vez más alta de que así sea. ¿Y saben por qué? ¿Se acuerdan que el año pasado Rusia comenzó una campaña de reservistas, que incluso Putin ordenó una movilización parcial de 300,000 reservistas? Muchos rusos incluso se fueron de Rusia para evitar ser enlistados. Bueno, este año todo eso ya cambió. El mismo Putin dijo que ya no necesitaban más movilizaciones. Es un problema que tenían ya parcialmente resuelto. Y claro que no tienen necesidad. De pronto Rusia se encuentra en una posición en donde sí le faltan tal vez soldados, pero lo que le sobra literalmente es dinero, como resultado de los excedentes de la venta de grano y, como ya veíamos, del fracaso de las sanciones al petróleo ruso. Y con todo ese dinero que Rusia ha ganado, hoy está reclutando nuevos soldados y no necesariamente rusos, pero con la promesa de dinero y ciudadanía rusa incluso. Miren, déjenme mostrarles de nuevo esto para recordarles de lo que hablamos. Es parte de una campaña de reclutamiento en el extranjero que les había mostrado hace unas semanas, pero vamos a refrescar esto y se los voy a mostrar ahora también con lo que está haciendo Estados Unidos de una forma bastante similar. Bueno, esa campaña de reclutamiento que acaban de ver no es para rusos. Está dirigida para extranjeros, concretamente en Kazajistán. Y es una estrategia de reclutamiento que incluye publicidad online con banderas de Rusia y Kazajistán juntas. Y un eslogan que decía en español hombro con hombro. Y eres un hombre, compórtate como tal. El anuncio prometía un bono de incorporación, o promete, porque todavía lo están haciendo, promete un bono para todos los que se enlisten en las tropas rusas de 495,000 rublos.
Estamos hablando de más o menos unos $5,200 estadounidenses. Algo muy similar, por cierto, a lo que reporta el portal ruso Ryazan Gazette, que estarían pagándole a los cubanos. Extra a ese bono, también les estarían ofreciendo un salario mensual de más o menos 190,000 rublos o aproximadamente $2,000, más algunas ventajas no especificadas y pues el tema de la ciudadanía rusa. ¿Qué significa esto? Rusia está buscando incrementar agresivamente el tamaño de sus tropas. Las sanciones han fracasado en detener la guerra y, como ya vimos, Occidente ha sido cómplice de eso, saboteando sus propias sanciones a través de Alemania, de Lituania y de muchos países de la Unión Europea, por no dejar de depender de muchos de los bienes y servicios de Rusia. Por eso la economía rusa sigue creciendo, incluso a un ritmo mucho más alto que antes de que iniciara el conflicto. Y evidentemente, con todo ese crecimiento económico, Moscú está financiando esta expansión militar y reclutando soldados rusos, no rusos, de otros países, incluyendo América Latina. La pregunta es, ¿por qué Rusia necesita soldados extranjeros que ni siquiera hablen su idioma? Muchos van a pensar que es porque han muerto demasiados soldados rusos en Ucrania y el ejército ruso está desapareciendo. O al menos esa es la versión oficial de Occidente. Pero hay otra versión del lado ruso. Y la respuesta podría estar aquí, amigos. Algunos legisladores rusos sugieren que Rusia necesita un ejército profesional, fíjense, de 7 millones de soldados. 7 millones para garantizar la seguridad del país. Esa es su meta, por lo menos en el discurso. Ahora, piensen esto, 7 millones de soldados. Eso requeriría un presupuesto gigantesco. ¿Es eso realista o es una táctica de miedo? Para ponerlo en perspectiva, amigos, de lo que hablamos, el ejército de Estados Unidos, una de las fuerzas militares más grandes del mundo, tiene aproximadamente 1.3 millones de soldados en servicio activo. 1.3 millones. Y Rusia quiere reclutar 7 millones. Uf. Imagínate, según datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que tienen 1.7 millones. Uno diría, ¿de dónde los va a sacar Rusia? Pues ahora estamos viendo indicios de dónde. ¿Para qué necesita realmente Rusia un ejército que sea 5 veces más grande que el de Estados Unidos? Yo creo que la pregunta como que sobra. La respuesta va más allá de una aritmética militar. Es más, una respuesta geopolítica. Y por su parte, ¿adivinen qué? Estados Unidos también está haciendo lo mismo, ¿eh? Está desplegando una campaña de reclutamiento agresiva en sus redes sociales con producciones espectaculares que parecen salidas incluso de Hollywood. Chequen esto. The future is threatened by enemies often unrelenting, Marines, get these people out of here. It's gonna be all right. unexpected, and unpredictable. Stay alert, Marines. In the midst of an uncertain and evolving world, the need for Marines to defeat these shifting threats is critical. Enemy drone down. Because the need to ensure stability for our nation has never been greater. Sending coordinates now. Target acquired. When there are battles to win for America's future, there is one constant. Marines. ¡Wow! Que siga, parece una película de Hollywood, algo increíble, sí, ¿no? Justo iba yo a decir eso. Ambos videos, no estoy a favor de la guerra ni nada de eso, pero vamos a criticarlos así por calidad como de video. Cinéfila. Como cinéfila. Que tampoco lo soy, pero bueno, así nada más como consumidora de YouTube, son unos mega videazos los dos. No más que yo creo que sí le ganó bastante en producción el de Estados Unidos. Sí, tiene mejor producción, efectos eso sí. Efectos especiales, sonido, sí tiene. Pero el otro te activa la parte de... yo también puedo. Este está más así como de... El estilo hollywoodesco. O sea, bien se ve como si fuera el tráiler de una película. Muy, muy Hollywood. O sea, ahí se ve el sello que es de Estados Unidos. Antes de ver la bandera y si no
pones atención a la voz, enseguida detectas Sí. que es un producto estadounidense. Enseguida se le ve el sello de Hollywood. Pero ambos tienen muchísimos mensajes subliminales solo en imágenes, hasta sin saber ruso, hasta sin no tuvieran subtítulos, nada. Tienen muchos mensajes subliminales para Claro. atacar el subconsciente. Y ahora fíjate, podríamos estar hablando de lo mismo. O sea, te podría yo decir que hay latinoamericanos luchando también y siendo reclutados para el ejército estadounidense. Bueno, pero por favor. Claro. O sea, promesas de ingenuo. ciudadanía como Rusia, tú me contabas de una apenas hace unos días. Claro, es ingenuo pensar que no. De hecho, en el chat lo están poniendo, que cuando empezó la guerra con Irak, Estados Unidos prometía a todos los residentes estadounidenses indocumentados darles la ciudadanía si se Me necesitaban. platicabas de una historia así hace poco, precisamente. También, sí, una familia que está en el TikTok. Ya estoy como la señora católica informándome del TikTok. No, pero es que... Señora católica. Saludos, Un señora saludo a la católica. señora católica. La Soy vemos su mucho. fan. Elba es su fan, pero no sigue sus consejos, no respeta a su marido, pero aún así es su fan. Necesito una plática con la señora católica para... Bueno. Pero bueno, volviendo después de la señora católica. Entonces, en el TikTok está el video de que lo hizo la chica. O sea, la chica lo hizo de que ellos eran una familia indocumentada en Estados Unidos. Entonces, a la chica le dijeron, si tú te metes al ejército, le van a dar la residencia a tus papás. Y como sus papás no tenían documentos y ella tampoco, entonces lo que hizo ella fue meterse al ejército de Estados Unidos, estuvo un tiempo y al cabo, creo que de un año y medio, le llegaron los documentos de residencia permanente a sus papás y a ella. O sea, están haciendo exactamente lo mismo. El escándalo aquí es que es Rusia, no es Estados Unidos, pero lo hace Estados Unidos, lo hace China, lo hace Japón. Bueno, Japón no tiene ejército, pero lo hace Francia y lo hacen muchas potencias. Pero el detalle aquí es que lo está haciendo Rusia, porque también lo está haciendo Ucrania, pero nadie dice nada. De hecho, sí, lo vamos a platicar ahorita, porque mira, lo que estamos viendo aquí es, por un lado, la necesidad también de Estados Unidos de expandir agresivamente el número de sus tropas. En parte como respuesta a las agresivas campañas de reclutamiento ruso, pero no es eso lo que le preocupa en este momento a Estados Unidos, porque por supuesto que Estados Unidos en este momento tiene muchas más tropas. Pero en un futuro podría convertirse en un problema para Washington con este tipo de campañas de reclutamiento tan agresivas. Sobre todo imagínate si están hablando en el ambiente de 7 millones de reclutas, entre que sea cierto o no, y le peguen a la mitad, a 3 millones sigue siendo el doble. Claro. Ahora, también porque Estados Unidos se enfrenta a un panorama cada vez más competitivo en la carrera armamentística y tecnológica, especialmente con China. Eso es algo que incluso fuentes oficiales... Miren, Christine Wormuth, la secretaria del Ejército de Estados Unidos, dijo, y estas son sus declaraciones, si tenemos el tipo de individuos talentosos y motivados para usar esos sistemas de armas, no podremos hacer lo que necesitamos hacer. Entonces, ahora combinemos eso con una economía laboral apretada y algo que es real, una falta de interés entre los jóvenes para servir en sus ejércitos. Eso es real. O sea, los jóvenes estadounidenses no quieren servir en sus ejércitos. ¿Y sabes qué? Ni los rusos, ni los chinos, ni los mexicanos. Hay un nivel más bajo que hace 20 años para servir en los ejércitos de sus propios países. Tú sabes, Alba, cómo estamos hablando de una juventud que, con todo respeto, hoy tiene intereses diferentes. Claro. En videojuegos, en redes sociales, en hábitos de alimentación que no son compatibles con los del sistema militar. Según Wormuth, solo el 9% de los jóvenes estadounidenses, solo el 9%, Nada. están interesados en unirse al ejército. Les tienes que ofrecer algo más, porque por gusto ya no van a ir. No, y solo el 9% está interesado y más de la mitad de la población de Estados Unidos no cumple uno de los requisitos básicos para enlistarse al ejército. Tienen una población obesa. Ya modificaron ese requisito. Tuvieron incluso que modificarlo porque están dejando muchísima gente fuera porque hay, la verdad, o sea, los datos están ahí. No es algo que yo me inventé ni estoy insultando a nadie. Es una población obesa que no cumple uno de los requisitos que pide el ejército estadounidense. Entonces tuvieron que modificar ese requisito para poder acceder a más gente porque el peso, las medidas y todo lo demás no cabían. De hecho, estaba yo viendo también un video de cómo reclutan
creo que era India o Pakistán, no sé, pero era así de por allá. Ponen un mecatito así como en una puerta, ya saben, un mecate, una línea. Y van pasando los muchachos con todos los que quieren entrar al ejército con su hojita, ya con toda la información. Y entonces los paran. Y si pega aquí la cuerdita, me voy a bajar para que se vea en la cámara. Si pega aquí en la cuerdita, pasas. Si te falta un poquito, ellos definen. Si es solo un dedo, puedes entrar al ejército. Si no, no. Entonces, la cuerdita es la medida mínima que ellos necesitan para que entres al ejército. El problema de peso no, porque no son países que tengan problemas de sobrepeso, pero sí lo están poniendo por la estatura, para que tenga cierta estatura. Sí, y mira, por supuesto, Alba, porque alguien puede decir aquí, no, están ustedes hablando mal por hablar. No, déjenme incluso mostrarles aquí esto con datos, con hechos. Miren, este es un dato real. Por ejemplo, es un artículo de la BBC. Alba, del 2010. Imagínate. Ya estaba ese problema. Ahora imagínate hoy que las tasas de obesidad en el mundo están de una manera, escalando de una manera que no se veía antes. O sea, una realidad es que hace 13 años, Alba, la población era mucho menos obesa sí, que hoy. O sea, mucho más y en delgada. el 2010 ya estaba esto, pero todavía hay más. Y si les digo que la brecha laboral, bueno, estábamos hablando de que solamente el 9% de los jóvenes estadounidenses estén interesados en unirse al ejército. Y si de ese 9, el 5% te sale así, pues estamos jodidos, ¿no? Y si bueno, no, nosotros no. Bueno, ellos. sí, o sea, estoy hablando, pero es un problema mundial, Alba. Eso sí. O sea, la obesidad es un problema que sí, eso sí. Y la falta de interés de los jóvenes en unirse a sus ejércitos. Y luego, amigos, el tema de la brecha laboral que está afectando incluso a la maquinaria militar más grande del mundo. No es broma. El ejército de Estados Unidos perdió su meta de reclutamiento para el año fiscal 2022. En un 25%. 15,000 soldados menos que no pudo cubrir. Y espera otra disminución más este año, para finales de este año. Ahora, no vayamos a pensar que Ucrania está mucho mejor que Rusia y que Estados Unidos. Imagínense, Zelensky, el presidente de Ucrania, no está contento. Y no es porque no pueda conseguir los soldados que quiere. De hecho, ha habido una auditoría en los centros de reclutamiento de Ucrania que reveló una corrupción rampante a tal punto que esta semana tuvo que despedir Zelensky a su ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov. Lo corrió por escándalos de corrupción por la compra de material a precios inflados, sobornos para que los ucranianos no vayan a la guerra. O sea, tienen problemas con reclutar y al que le diera una lana, pues estaba exento. Se la está embolsando. Imagínate, Alba. O sea, están en plena guerra. Y lo primero que sigue teniendo enfrente es el problema de la corrupción en lugar de servir a su patria, ¿no? El dinero que manda Occidente, que mandamos de aquí de nuestros impuestos también, simplemente no llega a donde se supone que debería de llegar. Y la propia Unión Europea le había exigido una auditoría mucho más amplia y la salida inmediata del ministro de Defensa ucraniano. Pero este caso, amigos, es nada más la puntita del iceberg de Ucrania. ¿Recuerdan el caso de Odessa de hace algunas semanas, donde el jefe del centro de reclutamiento fue enjuiciado por corrupción y malversación? ¿Saben cuánto se llevó? Más de $5 millones de nuestro dinero, que estaba ya en manos de Ucrania, por el dinero que manda Occidente. Y ese dinero lo usó, como mostrábamos hace poco, para comprar una casa en España y un Mercedes-Benz que puso a nombre de su papá y muchas a nombre de su mamá y muchas otras cosas. ¿Y saben por qué estamos viendo todo esto? Porque vivimos, amigos, en un mundo en el que las tensiones geopolíticas y las guerras parecen estar de moda y en aumento. Pero el interés de nosotros, los ciudadanos comunes, en participar en esfuerzos militares está disminuyendo. Y no por falta de patriotismo, no porque no nos interese ya nuestro país, sino porque muchas veces vemos estas guerras no como un medio para defender a nuestras naciones, ni a nuestros intereses o ideales democráticos, sino que lo vemos o lo percibimos como una forma de promover y defender los intereses de una élite muy pequeña. Corporaciones de la industria armamentística, hablamos también de intereses petroleros o del control de nuestros alimentos. Y esa falta de confianza en nuestras instituciones y en las instituciones del gobierno nos está llevando a una crisis de reclutamiento en todo el mundo. Llámese Estados Unidos, Rusia, y eso les obliga a recurrir cada vez más a tácticas sofisticadas y costosas para atraer a nuevos soldados. Desde producción de videos estilo Hollywood, que obviamente engañan a la gente porque
alguien puede irse con eso, Alba, y pensar que va a vivir esa pequeña película que vimos en la vida real. Así no son las guerras. No, claro que no. Tonto el que crea que va a ir a eso, ¿no? Claro, sobre todo, mira, aquí está un comentario muy interesante de nuestra amiga Maureen González desde Jicaral, Costa Rica. Dice, en nuestro país no tenemos ejército, pero un oficial de seguridad nacional se fue a combatir en guerra con Ucrania y murió en batalla, lamentablemente. ¿Y cómo llegó allá? Fíjate. Exacto, cómo llegó, pero esa parte no es la que ponen en los comerciales. Porque obviamente no les conviene, no, ¿va? pues no, te ponen la parte hollywoodesca de que Claro. vas a vivir una aventura Que vas como a la de tener- los Avengers. No, como la de Call of Duty. ¿Cómo se llama Sí, ese. el videojuego? O sea, la tecnología, una cosa así que dices tú. En una era de los videojuegos te ponen eso que dices, pues va a ser lo mismo, Pues ¿no? le entro, Me ¿no? voy. Sí. Qué bonito se ve. Y hoy estamos descubriendo, Alba, que simplemente estamos hablando de estos esfuerzos en donde la ciudadanía cada vez se ve menos conectada. Porque percibimos que estas guerras son para proteger a unas cuantas corporaciones y a unas cuantas élites y no nuestra soberanía, ni nuestra democracia, ni a nuestra patria, sino para defender a una pequeña élite que parece estar controlando los intereses mundiales. Porque todo esto es acerca de petróleo, del control de nuestros alimentos, de la venta de armas y es lo que mueve al mundo, Alba, lamentablemente. Sí. Esas son las desgracias que mueven a la humanidad y parece ser que las más importantes a las que no se les puede dar fin. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.